Como hoy los Sims están de cumpleaños, en este video no solo quiero celebrarlo, sino mostrarles todo lo que sigue haciendo que este juego sea especial para mí después de tantos años. Voy a compartirles lotes destacados y un contenido personalizado para los Sims 4, una lista de mods esenciales para cada juego, desde el Sims 1 hasta el más actual, cuál es mi ranking personal de packs, algunos creadores de contenido que sigo desde hace años, así como también una review muy especial de un regalo inspirado en el juego. Además voy a estar haciendo un par de sorteos como agradecimiento para todos los suscriptores que siempre han apoyado el canal. Todo el video estará organizado por capítulos, así que pueden ir directo a lo que más les interese o quedarse hasta el final, porque hay mucho más contenido interesante de lo que acabo de mencionar. Que lo disfruten. Empecemos. Con 10 lotes destacados de los Sims 4 sin contenido personalizado. Aquí verán desde casas hasta solares comunitarios.
En primer lugar tenemos a Cow Build. Aunque su contenido sea de pago, me gustan muchísimo los objetos funcionales que crea y los detalles que le agrega para que luzcan realistas. En el segundo lugar tenemos a Cinematically. Hay muchos mods que utilizo de él, en especial los que modifican la pantalla de carga y el menú principal del juego. En el tercer lugar tenemos a Simcatu. Recomiendo mucho sus animaciones ya que ayudan a que los Sims 4 tenga más profundidad en cómo reaccionan los personajes a diferentes situaciones. En el cuarto lugar tenemos a Twisted Mexi. Igual recomiendo mucho sus mods, en especial aquellos que ayudan a encontrar errores en el juego. En el quinto lugar quise poner a Incredible Designs. Creo que las imágenes que van a aparecer en pantalla hablan por sí solas, del por qué considero que realmente su contenido vale la pena, en caso de que no la conozcan. En el último lugar, pero no menos importante, tenemos a Ice Moon. Ella hace comida realista y personalizada para el juego y por eso la considero esencial para agregar más variedad al menú que están cocinando los Sims en ese momento que yo quiero. Del primer juego sigo amando profundamente su música, el humor negro que lo caracterizaba y la enorme cantidad de actividades que ofrecían los subbarrios de cada expansión. Podían ir a la feria, presenciar duelos de hechicería en Ciudad Mágica, irse de vacaciones, comprar una mascota en Ciudad Vieja o simplemente emocionarse al reconocer a celebridades como Avril Lavigne y Christina Aguilera en Ciudad Estudio. Era un juego con personalidad propia y lleno de detalles que todavía hoy se sienten únicos. En los Sims 2 siempre me fascinó el nivel de detalle y el amor con el que fue creado, desde las animaciones más simples hasta las más complejas. Nunca olvido el drama que experimenté con cada familia precreada que vino incluida en los 3 barrios del juego base. También extraño el sistema de recuerdos, deseos y miedos que tenían cada personaje o ver las escenas cinemáticas cuando los Sims experimentaban algo por primera vez, aparte de la calidad que se notaba al jugar con sus expansiones. Si a eso le sumamos la cantidad de mods y contenido personalizado que sigue teniendo o las series que logré descubrir por otros fans, este juego se convirtió y en lo personal sigue siendo uno de mis favoritos de toda la saga. Cuando llegaron los Sims 3, lo que más me atrapó fue su mundo abierto, aparte del hecho de que también era una continuación a la historia que llevaban los personajes de los Sims 1 y algunos de los Sims 2, aunque en lo personal nunca me terminó de convencer el estilo de los rostros que tenían los Sims en esta tercera entrega, ni tampoco los lotes madriguera que solían verse por todos lados. Aún así, recuerdo con cariño las horas que pasé creando mis propias historias. Hoy en día, diría que con los gráficos avanzados y un par de mods, este juego todavía podría verse como si hubiera salido a la venta ayer. Los Sims 4 han mejorado mucho desde su lanzamiento en el 2014. Lo que más disfruto es el sistema de multitarea y cómo las emociones influyen directamente en las acciones de nuestros personajes. El cast, los gráficos y especialmente el modo comprar y construir son de los puntos más fuertes del juego. Con los años ha evolucionado y se ha transformado en una experiencia mucho más completa. Para mí el juego perfecto de los Sims sería uno con la música y el humor del primero, las animaciones y drama de los Sims 2, el mundo abierto y personalización del 3, así como las emociones gráficos y ciertas herramientas flexibles que tiene el 4. Durante esos años también participé en sorteos de creadores de contenido que sigo hasta hoy, como Lazy Game Reviews, Sims VIP, Road to Builder o Lisa V Sims. Esto me lleva a querer comentarles un poco de cuál ha sido mi experiencia actual como creadora de contenido dentro del EA Creator Network todos estos años. Aunque apliqué de nuevo en el 2022, al ser aceptada y activar mi perfil ahí, salía que en realidad fui agregada desde el 2018, como se mostrará en un par de fotos que estarán por unos segundos. En esa época solo recuerdo haber recibido un único correo si aceptaba los términos y condiciones del ahora antiguo programa de Game Changers. Algunas de las ventajas de estar en el programa actual del juego siguen siendo recibir los códigos gratuitos en cada lanzamiento y en ocasiones el acceso anticipado a cierto contenido, como me pasó a mí con esta expansión de los Sims 4.
El mayor reto para alguien como yo que puede pertenecer al programa, pero cuyo trabajo no es crear videos, sería saber cómo encontrar la energía y el tiempo para hacerlos y publicarlos antes o el mismo día de algún lanzamiento. Eso y la complicación de grabar todo lo que voy a decir y editarlo es lo que más me consume en cada video. Aún así, los Sims forman parte de mi rutina y con el pasar de los años sigue siendo el único que utilizo al menos una vez por semana. Por eso trato de organizarme lo mejor posible para traerles contenido nuevo y eventualmente espero ir sumando otros juegos de simulación, enfocarme de vez en cuando en incluirles a los Tamagotchis y tal vez breves reseñas sobre el regreso de ciertas consolas retro como el Game Boy. Algo que también se repite con el tiempo es el agotamiento, sobre todo después de reseñar algún pack. Cuando vuelvo a abrir en mi caso los Sims 4 para jugar de forma normal, a veces me cuesta aplicar ese contenido con la familia que estoy usando, porque ya no está el factor sorpresa. Aún así, con el tiempo suelo retomar el juego de una forma más tranquila y eso me ayuda a volver a disfrutarlo. Aprovechando que la saga de los Sims hoy cumple 26 años, quiero mostrarles algo muy especial que recibí en Navidad por parte de Stimila Rage, una emprendedora que hace accesorios inspirados en el juego. Ella me envió este collar y un llavero del mismo diseño. Además, dentro del paquete me incluyó 2 postales con un código QR, una con información del producto y otra donde se ofrece garantía de por vida para cada collar, lo cual me pareció un detalle muy bonito y poco común. En conclusión, se nota el cariño que Stimila Rage dedica para empacar cada uno de los productos que muestra en su tienda, los cuales tienen una alta puntuación y reseñas favorables en sitios como Etsy, y por lo que sé pronto sacarán más variedad de cosas. Pero eso no es todo. También yo quería encontrar una forma de darles una recompensa a 3 suscriptores al azar que estuvieron interactuando bastante con el contenido del canal durante el año anterior. Por eso, pensé en regalarles a cada uno de estos collares que hace ella y a los demás les compartiré un código de descuento para poder usarlo en su tienda si estuvieran interesados en ordenarse algo. Les invito a seguir sus redes sociales y estar pendientes a lo que ella publique. Toda la información la van a tener en la descripción de este video. Mi historia con la saga empezó desde el primero, cuando salió el juego base de los Sims 1. En ese momento mi hermano estaba en el colegio, y fue así como conocí sobre los Sims por primera vez, tal y como intenté recrearlo en estas fotos que se mostrarán en la pantalla por unos segundos. Poco a poco fui descubriendo las otras expansiones que iban sacando y desde ahí el juego se volvió parte de mi vida. A los Sims 2 los descubrí más tarde, en el 2006, cuando los vi en la casa de una amiga. Ella tenía el DVD del juego base junto con la expansión de mascotas. Esa misma noche quedé completamente fascinada, sobre todo por el cambio que se notaba de los gráficos que tuvieron los Sims 1 al 3D de esta segunda entrega. Además de poder disfrutar una era distinta, con el drama que vino con los personajes precreados, sus miedos, deseos e historias. Igual a como ya hice con el primero, aquí les dejaré por unos segundos las fotos de mis personajes favoritos de esta edición antes de continuar con las últimas 2. Hacia el final de los Sims 3 y al inicio de los Sims 4 yo empecé a ahorrar para comprarme los packs por mi cuenta. Recuerdo que el juego base de los Sims 4 me costó $40 en el 2015 y desde entonces fui construyendo mi colección poco a poco. A veces también les pedí alguno a mi familia en mi cumpleaños o la Navidad. Todavía conservo algunos DVDs en formato físico y merch del juego cuyas fotos aparecerán en la pantalla por unos segundos en esta parte del segmento.
Antes de pasar a los mods de cada juego, quiero dejarles una sugerencia de videos especiales del canal que considero que podrían gustarles. Para ir terminando este video, ahora sí, a través de imágenes y ciertas tomas, les voy a dejar una lista de todo lo que van a poder encontrar en el documento descargable, que está disponible en la información de este video. Como de costumbre, el documento tendrá una contraseña que voy a mostrar al final del video, y es importante escribirla exactamente como aparecerá en pantalla. Mientras se muestran estas imágenes, quería comentarles de forma breve sobre la lista de deseos actual que tengo para el juego. En resumen, algunas de las cosas que todavía me gustaría ver en los Sims son los hoteles funcionales, como los que tuvimos en los Sims 3 Aventura en la Isla. También me gustaría volver a bucear en el océano, tener casas en bote, que los Sims puedan usar carros y ver una expansión parecida a Salto a la Fama de los Sims 3 combinada con Triunfadores. Extraño especialmente a los estilistas de esa expansión y por alguna razón también la máquina de coser de los Sims 2. Además me gustaría recuperar la posibilidad de montar cualquier tipo de negocio desde la casa, como se podía hacer en los Sims 2 ahora en negocios. También extraño mucho los deseos y miedos y el sistema de memoria y química de los Sims 2. A nivel general, también me gustaría que hubiera más actualizaciones gratuitas, más regalos para la comunidad y sobre todo más correcciones de errores dentro del juego, en los Sims 4. La parte de los Sims que más disfruto jugar es con el modo vivir seguido del cast y por último el modo comprar y construir. Yo soy de las personas que se encariñan mucho con sus personajes al punto de que ninguno envejece, especialmente aquellos que representan a los personajes de mi primer libro. Y para terminar, no estoy del todo segura de si la película de los Sims llegará a realizarse o en qué estado se encuentra, pero si algún día se logra estrenar, me encantaría que la historia estuviera relacionada con los acontecimientos de los Sims 2, en especial con el drama de las familias de barrios como Vista Gentil o Villa Verona. El mes pasado lamentablemente perdí mi partida favorita en la que llevaba 8 años, muchos mods, contenido personalizado y respaldos. Hace poco descubrí una página gratuita que es como un buscador de contenido personalizado para los Sims 4, el cual se mostrará en pantalla dentro de unos segundos. Seguro les va a servir un montón para buscar contenido como si fuera Google, pero sobre los Sims, tanto el realista como el Match Match. Con esto dicho, para terminar, los invito a descargar una partida especial que combina los Sims 1 y los Sims 2 dentro de los Sims 4, creando un solo universo que mezcla lo mejor de los 3 juegos. Esta partida ya supera las 1000 descargas. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, les invito a suscribirse y a activar las notificaciones para no perderse ninguna novedad. Recuerden que estoy sorteando la expansión más nueva de los Sims 4, cuya review ya se encuentra disponible en el canal. Y como les prometí, aquí les dejo la contraseña para acceder al archivo de los mods. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego.